El desierto se extendía kilómetros y kilómetros en todas direcciones, llano y marrón bajo el sol abrasador. El teniente Carlos se secó el sudor de la frente y revisó el panel de control una vez más. Todo estaba en verde. Todos los sistemas estaban listos. 12 años de trabajo habían culminado en este momento. El cañón de riel era enorme. Se extendía a lo largo de 2 kilómetros de arena. Un largo cañón sostenido por torres de acero cada 100 metros. Debajo, miles de bobinas electromagnéticas esperaban para disparar. Cada bobina estaba envuelta en sistemas de refrigeración y cables de alimentación que llegaban hasta la instalación principal. La instalación en sí parecía una pequeña ciudad con 3 reactores de fusión que alimentaban toda la operación. La doctora Amy Collins estaba de pie en la sala de observación sobre el centro de control. Ella misma había diseñado la mayor parte de los sistemas de energía. Le temblaban ligeramente las manos mientras observaba el reloj de cuenta regresiva. Quedaban 3 minutos. Había revisado cada cálculo cientos de veces. Las matemáticas eran perfectas. La ingeniería era sólida. Pero la teoría y la práctica eran cosas distintas. El capitán Ben Hughes entró en la sala de control y se colocó detrás de Carlos. Era el director del proyecto, el hombre que había convencido al gobierno de financiar este experimento. Algunos lo llamaban loco. Otros, genio. Hoy, todos descubrirían cuál era la verdad. ¿Cómo te sientes?, preguntó Ben. Carlos levantó la vista de su consola como si estuviera a punto de hacer historia o de crear el cráter más caro del mundo. Ben rió, pero sonaba nervioso. Las simulaciones funcionaron. Hemos probado cada componente por separado. Esto debería funcionar. Debería, es una palabra terrible cuando disparas algo a 70 kilómetros por segundo, respondió Carlos. El objetivo era un viejo satélite en órbita baja. Había dejado de funcionar hacía años, y de todos modos, estaba programado para su destrucción. Pero alcanzarlo demostraría que la aceleración electromagnética podía funcionar como sistema de armas. Y lo que es más importante, demostraría que la humanidad podía defenderse de las amenazas espaciales. No es que nadie esperara amenazas del espacio. Hasta donde se sabía, los humanos estaban solos en el universo. Pero algunos militares pensaban diferente. Más vale prevenir que curar, decían. Lo que nadie en la Tierra sabía era que no estaban solos. Mucho más allá de la órbita de Júpiter, una estación de monitoreo permanecía suspendida en la oscuridad. Llevaba allí 300 años, vigilando la Tierra e informando al Consejo Galáctico. La estación estaba operada por la Confederación Centauri, una de las civilizaciones espaciales más antiguas de la galaxia. El comandante Ptar, sentado en el centro de control de la estación de monitoreo, revisaba los informes con absoluto aburrimiento. Llevaba 20 años destinado en la Tierra. Nunca pasaba nada. Los humanos lanzaban sus cohetes primitivos. Construían sus satélites básicos. Progresaban exactamente como se había previsto. En otros 200 años, quizá desarrollarían viajes a velocidades superiores a la de la luz. Entonces el Consejo se pondría en contacto. Hasta entonces, su trabajo consistía en observar y esperar. Su oficial de sensores, un joven Centauri llamado Pelot, estaba igual de aburrido. Pasaba la mayor parte del tiempo leyendo programas de entretenimiento de su planeta. El equipo de monitoreo funcionaba automáticamente. Las alertas eran raras. Nunca ocurría nada peligroso en este sistema. De vuelta en la Tierra, la cuenta atrás llegó a 1 minuto. Los dedos de Carlos se cernían sobre los controles de disparo. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Alrededor de la sala de control, 30 técnicos observaban sus pantallas. En la plataforma de observación, Amy se aferró a la barandilla. Afuera, las cámaras estaban posicionadas para capturar cada ángulo del disparo. Todas las estaciones, reporten, ordenó Ben. 1 a 1. Los técnicos confirmaron sus sistemas. La potencia estaba al máximo. El objetivo estaba fijado.
El cañón estaba despejado. Los sistemas de seguridad estaban armados. Todo estaba listo. 30 segundos, anunció Carlos. Los reactores de fusión zumbaron con más fuerza. Suficiente electricidad para abastecer a una ciudad durante una semana fluyó hacia los bancos de condensadores. Las bobinas electromagnéticas se cargaron a su máxima potencia. El aire alrededor del cañón de riel comenzó a vibrar por el calor. En la plataforma de observación, Amy contuvo la respiración. Había dedicado 5 años de su vida a este proyecto. Si fracasaba, se recortaría la financiación. El programa moriría. Todo ese trabajo sería en vano. Pero si tenía éxito, todo cambiaría. La humanidad tendría un verdadero sistema de defensa. Los viajes espaciales serían más seguros. El futuro se abriría. 10 segundos, dijo Carlos. El comandante Betar estaba tomando té cuando sonó la alarma de proximidad. Echó un vistazo a su pantalla sin preocupación. Probablemente otra prueba de cohete químico. A los humanos les encantaba probar cohetes. Pelmot miró la pantalla de su sensor y frunció el ceño. Comandante, detectamos un pico de energía masivo proveniente de la superficie terrestre. Becker dejó su té. ¿Qué tipo de pico de energía? Electromagnético, muy fuerte, concentrado en un solo lugar. Está aumentando rápidamente. ¡Fuego! Carlos pulsó el botón. El cañón de riel rugió. Toda la instalación tembló. Las ventanas vibraron en edificios a 10 kilómetros de distancia. Un sonido como un trueno continuo resonó en el desierto. El proyectil de tungsteno, de 50 kilogramos, aceleró por el cañón en una fracción de segundo. Salió a 70 kilómetros por segundo, dejando tras de sí una brillante estela de aire ionizado. El proyectil ascendió al cielo y desapareció. 12 segundos después, el satélite objetivo explotó en una lluvia de escombros incandescentes. Las estaciones de seguimiento de todo el mundo confirmaron el impacto. La prueba fue un éxito rotundo. En la sala de control, todos vitorearon. Carlos se recostó en su silla, con las manos temblando por la adrenalina. Ben ya estaba hablando por teléfono con el Pentágono. Amy se desplomó en una silla, riendo de alivio y alegría. Lo habían logrado. Habían construido un cañón de riel funcional capaz de alcanzar objetivos en el espacio. Las implicaciones eran enormes. La defensa orbital ahora era posible. La desviación de asteroides era factible. El futuro de la exploración espacial acababa de cambiar para siempre. Pero en la estación de monitoreo más allá de Júpiter, el comandante Bear no celebraba. Miraba la pantalla con incredulidad. Los sensores mostraban datos imposibles. Los humanos acababan de disparar un proyectil cinético a 7500 veces el 1% de la velocidad de la luz. Eso era más rápido que algunos de los propios sistemas de cañones de riel del Consejo Galáctico. Repitan el análisis, ordenó. Debe haber un error. Pelot revisó los datos. Ningún error, comandante. Las lecturas son precisas. Utilizaron aceleración electromagnética desde una instalación terrestre. El proyectil impactó un objetivo en órbita baja con precisión perfecta. Bear sintió un escalofrío. Los cañones de riel terrestres se consideraban imprácticos para todas las civilizaciones de la galaxia. La fricción atmosférica por sí sola debería hacerlos imposibles. Los requisitos de energía eran absurdos. Los desafíos de ingeniería eran demasiado grandes. Sin embargo, los humanos lo habían logrado. No deberían tener esta tecnología hasta dentro de 200 años, dijo Betar en voz baja. Según los modelos de desarrollo, la tecnología de cañones de riel viene después de los motores de fusión, después de la fabricación orbital, después de docenas de otros avances. ¿Cómo se adelantaron tanto? Pelot no tenía respuesta. Simplemente miró la pantalla, observando los restos del satélite destruido esparciéndose por su órbita. Betar tomó una decisión. Abrió un canal prioritario con el Consejo Galáctico.
Esto ya no era un monitoreo rutinario. Era una crisis potencial. Los humanos habían demostrado una tecnología militar muy superior a su curva de desarrollo prevista. El Consejo necesitaba saberlo de inmediato. Transmisión de emergencia al centro del Consejo, dijo por el comunicador. Estación de monitoreo 7 informando de un desarrollo crítico. La especie humana ha desplegado con éxito armas cinéticas electromagnéticas con una velocidad cercana al 1% de la velocidad de la luz. Se solicita evaluación y orientación inmediatas. Envió los datos de los sensores junto con su informe y luego se recostó en su silla. En cuestión de horas, el mensaje llegaría al Consejo. En cuestión de días, representantes de 17 civilizaciones distintas analizarían lo sucedido. En pocas semanas, se tomarían decisiones sobre cómo abordar este inesperado acontecimiento en la Tierra. Carlos recibía felicitaciones de generales y científicos. La noticia se extendió rápidamente. Todos los gobiernos importantes querían su propio cañón de riel. Las solicitudes de financiación se multiplicaron. Ben Hughes comenzó a planificar la siguiente generación de armas. Amy Collins empezó a diseñar sistemas más potentes. Ninguno de ellos se percató de que acababan de anunciar la presencia de la humanidad a la galaxia de la forma más ruidosa posible. Ignoraban que otras civilizaciones los habían estado observando durante siglos. No podían imaginar que su exitosa prueba acababa de desencadenar un debate entre especies alienígenas sobre si la humanidad representaba una amenaza que debía ser controlada. El cañón de riel había funcionado a la perfección. La prueba fue un triunfo. Pero al disparar ese primer tiro, la humanidad había cruzado una línea. La galaxia se había contentado con observar y esperar. Ahora la galaxia tendría que actuar. La cuestión era cómo. La Cámara del Consejo Galáctico era ancestral. Durante 10.000 años, se había erigido en el mundo neutral de Kepler Prime, albergando debates y decisiones que moldearon civilizaciones a lo largo de 100 sistemas estelares. Hoy, la cámara se llenó de proyecciones holográficas mientras representantes de 17 especies se materializaban en sus espacios designados. La embajadora Tel Rose del colectivo Ateterano tomó la palabra en primer lugar. Su especie era conocida por su diplomacia y cautela. Llevaban 8.000 años siendo miembros del Consejo y rara vez actuaban precipitadamente. Pero incluso ella parecía preocupada por las noticias de la Tierra. Debe haber algún error, dijo, con su voz resonando en la cámara. Los humanos apenas son capaces de mantener reacciones de fusión. Su infraestructura espacial es primitiva. No deberían poseer armas electromagnéticas de esta magnitud. El comandante Ptar se encontraba en el centro de la cámara, su imagen proyectada desde la estación de monitoreo. Nunca antes se había dirigido al Consejo en pleno. El honor habría sido emocionante en otras circunstancias. Ahora simplemente sentía el peso de la responsabilidad. Los datos han sido verificados en múltiples ocasiones. Informó, nuestros sensores detectaron claramente la descarga electromagnética. El proyectil alcanzó una velocidad de 70 km por segundo, impactó su objetivo con precisión perfecta. Los humanos lo lograron desde una instalación en la superficie, no desde la órbita. Un murmullo se extendió por el grupo. Los cañones de riel terrestres contradecían los principios de la ingeniería convencional. Todas las civilizaciones espaciales habían abandonado las armas terrestres en favor de las plataformas orbitales. El problema de la fricción atmosférica, por sí solo, hacía que las armas terrestres fueran inviables. Los requisitos energéticos eran enormes. Los costes de mantenimiento, prohibitivos. El alto consejero Drebnak del Imperio Seodar se inclinó hacia adelante. Su especie había construido su civilización sobre la base del poderío militar. Respetaban el poder y comprendían las armas. Los Seodar conquistaron 30 sistemas estelares mediante la fuerza y la intimidación. Sus flotas de batalla eran legendarias. Explique cómo superaron el problema de la fricción atmosférica, exigió Drebnak.
Nuestros propios científicos determinaron que los cañones de riel de superficie a espacio eran teóricamente imposibles. La disipación de calor, por sí sola, destruiría cualquier proyectil antes de que saliera de la atmósfera. Bear mostró el análisis técnico. No superaron el problema, consejero. Simplemente aceptaron las pérdidas. El proyectil experimentó una enorme pérdida de energía. Ablación durante el tránsito atmosférico. Quizás el 20% de su masa se quemó, pero el 80% restante aún era suficiente para destruir el objetivo. Un desperdicio, murmuró alguien desde el fondo de la sala. Ineficiente, coincidió otra voz. La anciana científica Kirain, del Concorde Luminina, se levantó lentamente. Su especie era una de las más antiguas de la galaxia, con más de 50.000 años de existencia. Habían visto civilizaciones surgir y caer. Su sabiduría acumulada era respetada por todos los miembros del consejo. No me entiendes, dijo Kirain en voz baja. Esto no es desperdicio. Es determinación. Los humanos usaron los recursos a su alcance sin preocuparse por la eficiencia. Aceptaron un gasto energético masivo para lograr su objetivo. Eso no es pensamiento primitivo. Es pensamiento peligroso. ¿Peligroso?, preguntó Belrose. Anciana. Dispararon un arma una sola vez. ¿Cómo los hace peligrosos? Porque no se detendrán en una, explicó Kirain. Han demostrado que el concepto funciona. Ahora construirán más. Mejorarán el diseño. Aumentarán la potencia. Y lo harán rápidamente, sin la cuidadosa consideración que guía la nuestra. Desarrollo. Los humanos no piensan en términos de eficiencia o elegancia. Piensan en términos de resultados. La sala del consejo quedó en silencio. Muchos de los representantes habían leído los informes sobre la historia de la humanidad. El pasado de la humanidad estaba plagado de conflictos y violencia. Habían librado innumerables guerras entre sí. Su literatura celebraba a los guerreros y las batallas. Su entretenimiento glorificaba el combate. Tan solo en el último siglo, habían desarrollado armas nucleares y casi se habían aniquilado. Ahora tenían cañones de riel. De vuelta en la Tierra, las celebraciones continuaron. La presidenta Linda Hayes se dirigió a la nación desde la Casa Blanca, elogiando a los científicos e ingenieros que hicieron posible la prueba. El Congreso aprobó fondos de emergencia para 3 instalaciones más de cañones de riel. Todos los grandes contratistas de defensa querían participar en el proyecto. Carlos fue ascendido a comandante y asignado a supervisar el programa de expansión. Se trasladó de las instalaciones del desierto a un nuevo centro de mando en Colorado. La carga de trabajo era abrumadora. Cada día traía nuevos desafíos, nuevas decisiones, nuevos problemas que resolver. La doctora Amy Collins permaneció en el desierto liderando el equipo de ingeniería del arma de segunda generación. Habían aprendido de la primera prueba. El nuevo diseño sería más largo, más potente y más eficiente. Los sistemas de puntería se mejorarían. El tiempo de recarga se reduciría de horas a minutos. Podemos hacerlo mejor, les dijo Amy a su equipo durante una reunión de planificación. La primera prueba demostró la viabilidad del concepto. Ahora necesitamos hacerlo práctico. Quiero un sistema que pueda disparar múltiples tiros por hora con precisión milimétrica. Su asistente, un joven ingeniero llamado Greg Palmer, presentó las especificaciones del diseño. Los requisitos de energía serán enormes. Necesitaremos modernizar los reactores de fusión. Luego los modernizamos, dijo Amy simplemente. El dinero ya no es un problema. El gobierno nos está proporcionando fondos a un ritmo vertiginoso. El capitán Ben Hughes había sido ascendido a coronel y destinado al Pentágono. Su nuevo trabajo consistía en coordinar a los equipos científicos con los planificadores militares. Asistía a reuniones donde los generales discutían sobre redes de defensa orbital y estrategias de superioridad espacial.
La emoción de la prueba había dado paso a la realidad de convertir un experimento en un sistema de armas. ¿Cuántas instalaciones necesitamos para una cobertura planetaria completa?, preguntó la general Kate Palmer durante una de esas reuniones. Ben estudió el mapa en la pantalla. Un mínimo de 12, idealmente, posicionadas alrededor del globo. Eso nos proporciona campos de tiro superpuestos y redundancia en caso de fallos del sistema. Cronograma. Si presionamos con fuerza, podríamos tener 12 instalaciones operativas en 3 años. Pero eso es demasiado ambicioso. 5 años es más realista, dijo Kate frunciendo el ceño. Puede que no tengamos 5 años, señora. Disparamos ese cañón de riel al espacio. Si alguien nos está observando, ya sabe de nosotros. Necesitamos estar preparados para lo que venga. Ben quiso argumentar que estaban solos en el universo, que las posibilidades de observación alienígena eran mínimas, pero algo en la expresión de Kate lo detuvo. Ella tenía acceso a información clasificada que él desconocía. Tal vez ella sabía algo. En la Cámara del Consejo Galáctico, el debate se prolongó durante horas. Algunas especies abogaban por el contacto inmediato con la humanidad. Otras preferían la observación continua. Unas pocas sugirieron medidas más agresivas. Drevo dejó clara su postura. Deberíamos actuar ahora que aún son débiles. Un solo cañón de riel no los convierte en una amenaza. Pero démosles 10, 20 años, y podrían desafiar a las potencias establecidas. Mejor someterlos a la autoridad del Consejo de inmediato. Hablar de conquista, objetó Rose. Eso viola los principios del Consejo. Hablo de contención, corrigió Drebn. Los humanos están desarrollando tecnología militar a un ritmo alarmante. Si no se les controla, podrían desestabilizar toda la región. Tenemos la responsabilidad de mantener el orden. Kirain negó con la cabeza. La contención ya no es posible. En el momento en que dispararon ese cañón de riel, la contención se volvió imposible. Han demostrado tanto capacidad como voluntad. Cualquier intento de suprimirlos ahora solo acelerará su desarrollo. ¿Entonces qué sugieres?, exigió Trebnak. Sugiero que nos preparemos, dijo Kirin. No necesariamente para la guerra, sino para el cambio. Los humanos han entrado en la escena galáctica antes de lo esperado y de una manera inesperada. Podemos adaptarnos a esta nueva realidad o ser barridos por ella. El Consejo votó a favor de continuar la observación mientras se preparaban protocolos de contacto formales. Pero Drebnak no estaba satisfecho. El Imperio Siodar no había construido su poder esperando y observando. Actuaban con decisión cuando surgían amenazas, y la humanidad era claramente una amenaza potencial. Tras finalizar la sesión del Consejo, Drevenak envió órdenes secretas a sus comandantes militares. Se enviaría una nave de reconocimiento al sistema solar de la Tierra. Recopilaría información detallada sobre las capacidades humanas, las instalaciones militares y el nivel tecnológico. La misión se llevaría a cabo sin la aprobación del Consejo. Pero a Drebn no le importaba la aprobación, le importaba la seguridad. La nave exploradora Vigilant partió 3 días después. Su comandante, el oficial Ralbex, había sido informado sobre los parámetros de la misión. Acercarse al sistema humano en silencio, utilizar los sistemas de sigilo al máximo, observar desde una distancia segura, recopilar datos, no entablar combate y regresar a casa. Bastante sencillo. Ralbex había realizado docenas de misiones de reconocimiento. Los humanos eran primitivos. No tenían capacidad para viajar a velocidades superiores a la de la luz. Apenas podían abandonar su propio planeta. Esta misión debería ser rutinaria. La Vigilant cruzó la distancia al sistema terrestre en 2 semanas. Emergió de un viaje a velocidad superior a la de la luz mucho más allá de los planetas exteriores e inició su aproximación utilizando los motores estándar. Los sistemas de sigilo se activaron. La nave se volvió invisible para todos, excepto para los sensores más sofisticados. Y los humanos, sin duda,
no tenían sensores sofisticados. Durante 3 días, Ralvex y su tripulación observaron, cartografiaron cada satélite, cada estación espacial, cada transmisión de radio. Catalogaron las instalaciones militares humanas y los centros de población. Monitorearon las comunicaciones y analizaron las capacidades tecnológicas. Esto es decepcionante. El oficial táctico dijo que son tan primitivos como sugerían los informes. Cohetes químicos, energía de fusión básica, ninguna evidencia de armas avanzadas más allá del único cañón de riel. Ralvex estuvo de acuerdo. Los humanos habían sorprendido al Consejo con un arma, pero en general seguían siendo una especie atrasada. No representaban una amenaza para el Imperio de Corinto. Esta misión había sido innecesaria. Entonces sonó la alarma de proximidad. La energía se disparó. El oficial de sensores gritó: «Fuente terrestre nos está rastreando». «Imposible», Ralvex dijo, «nuestros sistemas de sigilo están activos. Es imposible que nos detecten a esta distancia». «Nos están apuntando», confirmó el oficial táctico. «La firma de energía coincide con el perfil del cañón de riel. Se están preparando para disparar». Ralvex sintió un escalofrío. Estaban en el cinturón de asteroides, a 2 unidades astronómicas de la Tierra. Sus sistemas de sigilo funcionaban a la perfección. Sin embargo, de alguna manera los humanos los habían encontrado. «Maniobras evasivas», ordenó. «Máxima potencia a los escudos». La nave comenzó a moverse. Pero ya era demasiado tarde. En la Tierra, en la instalación de defensa de Alaska, el teniente Danny Wright pulsó el botón de disparo. El proyectil de tungsteno salió del cañón a 80 kilómetros por segundo, más rápido que el primer disparo de prueba. Cruzó 2 unidades astronómicas en menos de 30 minutos. Los escudos de vigilancia intentaron detenerlo. Las barreras de energía, capaces de desviar armas láser y absorber impactos de misiles, fallaron contra el metal, que se movía a una velocidad increíble. El proyectil atravesó los escudos como si no existieran. Impactó contra el casco principal de la nave y convirtió toda su energía cinética en calor y destrucción en una fracción de segundo. El oficial Ralvex murió instantáneamente junto con su tripulación. El Vigilant se hizo añicos, y sus fragmentos se dispersaron por el cinturón de asteroides. Antes de morir, Ralvex logró enviar una última transmisión al Imperio Corp. «Nos vieron». «¿Cómo nos vieron?» Los restos del Vigilant vagaban por el cinturón de asteroides, girando lentamente en la oscuridad. Fragmentos del blindaje de agujeros capturaban la luz del sol y brillaban como estrellas. Dentro de uno de los más grandes fragmentos, balizas de emergencia activadas automáticamente, enviando señales de socorro que tardarían semanas en llegar al puesto de avanzada Siodar más cercano. En la Tierra, esta vez nadie celebraba. La instalación de defensa de Alaska se puso en alerta máxima inmediatamente después del disparo. El teniente Danny Wright miraba fijamente su consola, intentando comprender lo que acababa de suceder. Su segunda oficial, Lisa Hayes, analizaba el campo de escombros. «Destrucción del objetivo confirmada», informó Lisa. «Pero la composición es incorrecta. No era un satélite. La firma del material no coincide con nada en nuestra base de datos». Danny sintió un nudo en el estómago. ¿Podría ser uno de los nuestros? Tal vez una plataforma militar clasificada de la que no nos habían informado. Negativo. El diseño es completamente desconocido. Las aleaciones metálicas son algo que nunca habíamos visto antes, y la firma energética antes del impacto sugería sistemas de propulsión y energía activos. Se miraron. Las implicaciones eran obvias y aterradoras. «Llámame, Mayor Carlos», dijo Danny en voz baja. «Ahora mismo». Carlos estaba en una reunión en el centro de mando de Colorado cuando recibió la llamada segura. Se disculpó y la atendió en una sala privada. Lo que oyó le heló la sangre. Inmediatamente contactó con Amy Collins y el coronel Ben Hughes. En menos de una hora,
Los tres estaban en una videoconferencia con la general Kate Palmer. «Muéstrame los datos», ordenó Kate. Lisa transmitió todo desde Alaska: los registros de seguimiento, el perfil del objetivo, el análisis de los restos y la composición preliminar del material. Kate lo estudió todo en silencio, su expresión ensombreciéndose con cada pantalla. «Acabamos de derribar una nave alienígena», dijo finalmente. «No estamos solos. Nunca lo hemos estado, y ahora saben que podemos alcanzarlos». «¿Qué hacemos?», preguntó Ben. Kate guardó silencio un instante. «Nos preparamos. Si nos estaban vigilando, serán más. Si son más, tendrán la capacidad de viajar a velocidades superiores a la de la luz. Si poseen esa tecnología, tendrán armas que apenas podemos imaginar. Debemos asumir intenciones hostiles hasta que se demuestre lo contrario. Quizás sean pacíficos», sugirió Amy. «Quizás se trataba de una misión científica. Quizás», convino Kate. «Pero se estaban escondiendo de nosotros usando tecnología de sigilo. Las misiones pacíficas no suelen actuar con sigilo. En cualquier caso, la situación ha cambiado. Debemos acelerar todo. Cada instalación de cañón de riel, cada sistema de defensa, cada arma que hemos estado planeando debe estar operativa de inmediato». La noticia se extendió por los más altos niveles del gobierno en cuestión de horas. El presidente convocó reuniones de emergencia con la cúpula militar y asesores científicos. Las agencias de inteligencia analizaron cada dato del incidente. La vigilancia espacial se incrementó al máximo. No se informó al público. Todavía no. El gobierno necesitaba tiempo para comprender la situación antes de provocar un pánico global. Los comunicados oficiales afirmaron que la instalación de Alaska había realizado con éxito una prueba contra un satélite militar fuera de servicio. La mayoría aceptó la explicación. Unos pocos, los teóricos de la conspiración, sospechaban algo más, pero, como de costumbre, fueron ignorados. En la Cámara del Consejo Galáctico, la reacción fue muy distinta. La noticia de la destrucción del vigilante cayó como una bomba. El Imperio Siodar estaba furioso. Drebnak exigió acción inmediata, represalia inmediata, consecuencias inmediatas para los humanos que habían destruido la nave de un miembro del Consejo. «Mataron a 12 oficiales Siowar», bramó Drebnak. «Esto es un acto de guerra. El Consejo debe autorizar una respuesta militar». La embajadora Telrose intentó calmar la situación. «Desconocemos las circunstancias. Quizá la nave falló. Quizá los humanos no entendieron a qué disparaban. Rastrearon una nave sigilosa a través de 2 unidades astronómicas y la alcanzaron con precisión milimétrica», replicó Drebnak. «Eso requiere sensores y sistemas de puntería sofisticados. Sabían perfectamente lo que hacían». El anciano Kirin habló en voz baja, pero todos escucharon. «La pregunta más importante es cómo detectaron la nave. La corología es una de las mejores de la galaxia, y aún así los humanos la encontraron con facilidad. Esto sugiere que sus capacidades sensoriales son mucho más avanzadas de lo que creíamos». La observación generó una nueva ola de preocupación entre los miembros del Consejo. Si los humanos podían detectar naves furtivas, muchas de las doctrinas militares de la galaxia tendrían que reconsiderarse. El sigilo era un componente fundamental de la guerra moderna. Las especies que podían neutralizarlo poseían una enorme ventaja táctica. «Debemos contactar inmediatamente», argumentó Telrose, «antes de que esta situación se agrave aún más. Necesitamos establecer comunicación con los humanos, explicarles quiénes somos, establecer relaciones diplomáticas y prevenir más conflictos». «No escucharán a la diplomacia», dijo Dreven. «Son primitivos violentos que disparan primero y nunca preguntan. El único lenguaje que entienden es la fuerza». «Entonces deberíamos hablar su idioma», sugirió un representante del sindicato Vex. «Una especie militarista, conocida por su expansión agresiva. Envíen una flota. Demuéstrenles que somos más fuertes.
Oblíguenlos a someterse. Kierin negó con la cabeza. Eso sería un error. La humanidad ya ha demostrado que luchará cuando se sienta amenazada. Enviar naves de guerra solo provocará una respuesta defensiva, y aún no comprendemos completamente sus capacidades. Tienen cañones de riel, dijo Drevenak con desdén. Nosotros tenemos armas de energía. Misiles, escudos y blindaje. Hemos librado guerras durante miles de años. Apenas han salido de su planeta. No hay comparación posible. Quizás Caroline dijo, pero recuerden que rastrearon una nave sigilosa a través de una enorme distancia y la destruyeron de un solo disparo. Ese nivel de precisión sugiere capacidades de puntería que no poseemos, y sus cañones de riel disparan proyectiles sólidos a velocidades relativistas. ¿Podrán nuestros escudos detener tales impactos? Nadie tenía una buena respuesta a esa pregunta. Las armadas galácticas habían diseñado sus defensas en torno a armas de energía y misiles explosivos. Las armas cinéticas se habían abandonado siglos atrás por ser ineficientes y difíciles de apuntar. Las naves portaban escudos optimizados para desviar o absorber ataques de energía. Nadie había considerado seriamente la necesidad de detener metal sólido que viaja a una fracción de la velocidad de la luz. El Consejo debatió durante horas, pero finalmente llegó a un acuerdo. Se enviaría una misión diplomática a la Tierra. Sin embargo, una flota militar se posicionaría cerca, lista para responder si las negociaciones fracasaban. El mensaje a la humanidad sería claro: unirse a la comunidad galáctica pacíficamente o afrontar las consecuencias. De vuelta en la Tierra, la construcción avanzaba a un ritmo increíble. 3 nuevas instalaciones de cañones de riel ya estaban en construcción. Otras 2 estaban en fase de planificación. Amy Collins y su equipo trabajaban día y noche para mejorar el diseño. Las armas de segunda generación serían el doble de potentes que las de primera generación, con mejor puntería y tiempos de recarga más rápidos. Carlos coordinaba la red defensiva. Trabajaba con los planificadores militares para posicionar las instalaciones y lograr la máxima cobertura. Todos los continentes necesitaban protección. Todos los ángulos de aproximación debían ser cubiertos. El objetivo era hacer que la Tierra fuera imposible de atacar desde el espacio. Estamos construyendo una fortaleza, observó Ben Hughes durante una sesión de planificación. Una fortaleza a escala planetaria. Bien, respondió Carlos. Porque no tenemos ni idea de qué se avecina ni cuándo. Mejor estar preparados. El coronel Hughes mostró una simulación en la pantalla principal. Mostraba la Tierra rodeada por campos de fuego superpuestos de 12 instalaciones de cañones de riel. Cualquier nave que se acercara al planeta se enfrentaría a múltiples objetivos simultáneamente. La cobertura defensiva era impresionante. El problema es el alcance, explicó Ben. Nuestros cañones de riel son efectivos hasta unas 3 unidades astronómicas. Más allá, apuntar se vuelve demasiado difícil y el tiempo de viaje demasiado largo. Un enemigo con capacidad de viajar a velocidades superiores a la de la luz podría aparecer simplemente dentro de nuestro perímetro defensivo. Así que necesitamos sistemas de alerta temprana, dijo Carlos. Redes de detección en el sistema exterior, sensores que puedan ver las naves antes de que se acerquen. Estamos trabajando en ello, pero la tecnología de sensores es más compleja que la de armas. Podemos construir cañones de riel más grandes con relativa facilidad. Construir sensores que puedan detectar naves espaciales furtivas a miles de millones de kilómetros es mucho más complicado. Amy Collins se unió. La conversación se llevó a cabo por videoconferencia desde su laboratorio. He estado pensando en eso. ¿Cómo detectamos esa nave alienígena? ¿Qué la delató? Danny Wright, quien también había participado en la reunión, respondió: su firma térmica. Su sistema de sigilo los ocultaba del radar y la detección visual, pero no podían ocultar su emisión térmica. Los sistemas de energía de la nave generaban calor, y el calor se irradia. Nuestros sensores infrarrojos lo detectaron.
Por lo tanto, su tecnología de sigilo tiene una debilidad, dijo Amy. Pueden ocultarse de los sensores activos, pero no de la detección térmica pasiva. Es útil saberlo. Suponiendo que todas sus naves tengan la misma debilidad, advirtió Ben, no podemos basarnos en un solo dato. Es mejor que nada, dijo Carlos. Nos da un punto de partida para el desarrollo de sensores. Si podemos construir una red de telescopios infrarrojos en todo el sistema solar, podríamos detectar naves entrantes antes de que alcancen nuestro alcance. La reunión continuó durante horas, abarcando todos los aspectos de la defensa planetaria. Al final, tenían un plan integral. Sería costoso. Requeriría recursos de todas las naciones de la Tierra. Pero fue posible 3 meses después de la destrucción del Vigilant. La misión diplomática del Consejo Galáctico partió hacia la Tierra. La nave se llamaba Mediator, una nave diseñada específicamente para escenarios de primer contacto. Transportaba representantes de 12 especies diferentes, junto con equipos de traducción, herramientas de análisis cultural y discursos cuidadosamente preparados. Al frente de la misión estaba la embajadora Telrose. Había pasado semanas estudiando la cultura humana, intentando comprender su psicología y predecir sus reacciones. Los humanos eran desconcertantes. Su historia demostraba una capacidad tanto para la violencia extrema como para una compasión notable. Podían ser ferozmente territoriales, pero a la vez acogedores con los extraños. Libraban guerras constantes, pero soñaban con la paz. ¿Cómo nos acercamos a ellos?, preguntó su ayudante, un joven Atereion llamado Morse. Con cuidado, respondió Del Rose. Transmitimos intenciones pacíficas en todas las frecuencias. Nos acercamos lentamente. Les damos tiempo para responder y esperamos que no disparen primero. Y si disparan, entonces la flota Siodvar, que espera en los confines del sistema, tendrá su excusa para la guerra. La nave mediadora entró en el sistema solar terrestre, transmitiendo mensajes en todos los idiomas que la humanidad había usado. Las traducciones se habían preparado a partir de señales de radio y televisión interceptadas. El mensaje era simple: venimos en son de paz. Deseamos hablar. Por favor, no disparen. Todas las instalaciones de defensa de la Tierra detectaron la nave de inmediato. Sonó la alarma en toda la red de mando. Carlos observaba los datos de seguimiento con gran atención. La nave no hacía ningún intento por ocultarse. Se movía lentamente y transmitía continuamente. «¿Quieren hablar?», observó la general Kate Palmer. «¿O quieren que pensemos que quieren hablar?», respondió Carlos. «Podría ser una distracción mientras otras naves se posicionan. Nuestra red de sensores no muestra otros contactos. Si hay más naves ahí fuera, están muy bien escondidas». Carlos tomó una decisión: no disparar a menos que demuestren intenciones hostiles, pero mantener todos los sistemas apuntando al objetivo. Si se desvían lo más mínimo, les disparamos. La nave mediadora continuó su aproximación, entrando en órbita terrestre durante varios días. Finalmente, cuando alcanzó una posición estable sobre el Océano Pacífico, envió una comunicación directa a todos los gobiernos de la Tierra. La reunión tuvo lugar en terreno neutral a bordo de la Estación Espacial Internacional, convertida apresuradamente. Los ingenieros habían estado trabajando durante 3 semanas para ampliar las instalaciones y preparar una sala de conferencias adecuada. La estación ahora contaba con secciones que podían adaptarse a diferentes requisitos atmosféricos y preferencias gravitatorias. Nadie sabía con exactitud qué necesitarían los alienígenas, por lo que los preparativos abarcaban todas las posibilidades. La presidenta Linda Hayes encabezaba la delegación humana. Había sido informada por todos los expertos disponibles en diplomacia, psicología alienígena, tácticas militares y estrategias de negociación. Junto a ella se encontraban la general Kate Palmer, el coronel Ben Hughes y la doctora Amy Collins. El mayor Carlos coordinaba la seguridad desde el centro de mando en la Tierra, listo para dar la orden de disparar si algo salía mal.
La delegación alienígena llegó en una pequeña lanzadera que se separó del mediador. La embajadora T.L. Rose fue la primera en entrar en la sala de conferencias. Era alta y delgada, de piel azul pálida y grandes ojos oscuros. Sus movimientos eran gráciles y deliberados. Tras ella llegaron representantes del Imperio Siodar, la Alianza Luminina y varias otras especies cuyos nombres los humanos apenas podían pronunciar. «Saludos», dijo Bell Rose a través de un dispositivo de traducción que transcribía sus palabras a un inglés perfecto. «Soy la embajadora Tel Rose del colectivo AT Terano. En nombre del Consejo Galáctico, doy la bienvenida a la humanidad a la gran comunidad de especies inteligentes». La presidenta Aye sonrió, aunque su mirada permanecía cautelosa. «Gracias por venir. Soy la presidenta Linda Ayes, en representación del pueblo de la Tierra. Tenemos muchas preguntas». «Nosotros también», respondió Bell Rose. «Quizás deberíamos empezar con sinceridad. Hemos estado observando a su especie durante 300 años. Habíamos planeado contactarlos dentro de 2 siglos, una vez que su tecnología alcanzara la madurez suficiente. Sin embargo, los acontecimientos recientes han acelerado nuestros planes». «¿Se refiere a la nave exploradora que destruimos?», preguntó Linda sin rodeos. Un representante de Siodar, una figura musculosa con escamas oscuras y rasgos afilados, dio un paso al frente. «Mataron a 12 de los nuestros sin provocación. Esa nave realizaba una observación pacífica», intervino la general Kate Palmer. «La observación pacífica no suele requerir sistemas de sigilo. La nave se escondía de nosotros, vigilándonos sin permiso. En nuestra cultura, eso se considera espionaje. No debían haberlo detectado», dijo el representante de Siodar. «Pero lo hicimos», replicó Kate. «Y cuando una nave desconocida entra en nuestro territorio usando tecnología de sigilo, la consideramos una amenaza. Nos defendimos». La embajadora Tel Rose levantó la mano para calmar los ánimos. «Dejemos atrás este incidente. La cuestión ahora es cómo se integrará la humanidad en la civilización galáctica. El Consejo ha preparado condiciones para su entrada en la comunidad». Proyectó una pantalla holográfica que mostraba un extenso documento. La doctora Amy Collins lo escaneó rápidamente, su expresión ensombreciéndose con cada página. «Estas no son condiciones de entrada», dijo Amy. «Son condiciones de rendición. Quieren que desmantelemos nuestros sistemas de defensa, compartamos toda nuestra tecnología, aceptemos la supervisión del Consejo sobre nuestro gobierno y nos sometamos a regulaciones en cuya creación no participamos. Estos son requisitos estándar para las nuevas especies miembros», explicó Tel Rose. «Garantizan una integración pacífica y previenen conflictos». La presidenta Ayes negó con la cabeza. «Nos negamos». La sala quedó en silencio. Todos los representantes alienígenas parecían conmocionados. Claramente, no esperaban una negativa rotunda. «No lo entienden», dijo Tel Rose con cautela. «Esto no es una negociación. El Consejo ya ha tomado su decisión». «¿Acatarás nuestras exigencias o qué?», preguntó Linda. «¿Nos atacarás si es necesario?», respondió fríamente el representante de Siodar. «El Imperio ha reunido una flota de 60 naves de guerra en los confines de su sistema. Podemos estar aquí en cuestión de horas. Su planeta puede ser esterilizado en una tarde». El coronel Ben Hughes habló por primera vez. «Pueden intentarlo, pero debo informarles que contamos con 43 instalaciones operativas de cañones de riel en la Tierra y en órbita. Hemos rastreado su flota desde su llegada. Nuestros sistemas de puntería ya están calculados. Si atacan, responderemos con todas las armas de nuestro arsenal». «¿Se sacrificarían en un gesto feudal?», preguntó el representante de Siodar. «Nuestros escudos detendrán sus armas primitivas. Nuestra armadura puede resistir sus ataques. No pueden ganar». Amy Collins sonrió, pero su sonrisa carecía de calidez.
Sus escudos están diseñados para desviar armas de energía y ralentizar proyectiles explosivos. Nuestros cañones de riel disparan tungsteno sólido al 1% de la velocidad de la luz. La transferencia de energía cinética abrumará cualquier sistema defensivo que posean. Hemos realizado los cálculos. Sus escudos fallarán. Imposible, dijo el representante de Siobar, aunque ahora sonaba menos seguro. Su nave exploradora llegó a la misma conclusión. Kate se lo recordó. Justo antes de que explotara, la embajadora Teel Rose parecía preocupada. Por favor, no hablemos de guerra. Seguramente podemos llegar a un acuerdo. Estoy abierto a un acuerdo, dijo el presidente Hayes, pero será un acuerdo entre iguales, no una rendición. Estableceremos relaciones diplomáticas. Intercambiaremos información y tecnología en términos mutuamente beneficiosos. Respetaremos su territorio si ustedes respetan el nuestro, pero no nos desarmaremos ni nos someteremos a la autoridad del Consejo. El Consejo no negocia con especies primitivas, dijo el representante de COWAR. La expresión de Linda se endureció. Entonces el Consejo puede abandonar nuestro sistema. No los necesitamos. Hemos sobrevivido solos durante toda nuestra historia. Podemos seguir sobreviviendo solos. Belrose se dio cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación. Los líderes humanos no actuaban según ningún modelo de la base de datos del Consejo. Deberían haberse sentido atraídos por la presencia de civilizaciones avanzadas. Deberían haber estado ansiosos por unirse a la comunidad galáctica. En cambio, trataban al Consejo como enemigos potenciales. No se dan cuenta de lo que están renunciando, dijo Belrose. La membresía en el Consejo les brinda acceso a tecnología inimaginable, viajes a velocidades superiores a la de la luz, sistemas de producción de energía capaces de abastecer a todo el planeta, avances médicos que podrían erradicar enfermedades. Todo esto podría ser suyo a cambio de nuestra libertad, dijo Amy. No, gracias. Desarrollaremos nuestra propia tecnología a nuestro propio ritmo. Eso podría llevar siglos, protestó Rose. Entonces lleva siglos, replicó Linda. Somos pacientes y no le tememos al trabajo duro. La reunión terminó en punto muerto. La delegación alienígena regresó a su nave y los representantes humanos a la Tierra. En cuestión de horas, ambos bandos se preparaban para lo peor. En la nave mediadora, la embajadora Teel Rose envió un informe al Consejo. Su recomendación era clara: negociar con la humanidad en igualdad de condiciones o prepararse para el conflicto. Cualquier intento de imponer la sumisión resultaría en guerra, y el resultado de tal guerra ya no era seguro. El imperio Siodar tenía una visión diferente. El alto consejero Drebnak consideró el fracaso de la misión diplomática como prueba de que no se podía razonar con los humanos. Era necesario someterlos por la fuerza. Ordenó a la flota avanzar hacia el sistema solar interior de la Tierra y prepararse para las operaciones de combate. El comandante de flota Sarul recibió las órdenes con sentimientos encontrados. Estaba al mando de 60 naves de guerra, el mayor despliegue Siodar en un siglo. Sus naves portaban armas capaces de destruir planetas. Sus tripulaciones eran guerreros entrenados con siglos de experiencia, pero había leído los informes sobre el cañón de riel que destruyó el Vigilant. Había estudiado la red defensiva humana. Algo en esta misión no le cuadraba. Todas las naves, a posición de ataque, ordenó. Mantengan las pantallas defensivas. Estén atentos al fuego enemigo. La flota avanzó en una formación cerrada diseñada para concentrar sus escudos. Preveían que los humanos dispararían mucho antes de alcanzar el alcance efectivo de sus armas. El plan era absorber los ataques del cañón de riel con escudos y blindaje, luego acercarse a la distancia de disparo y abrumar las defensas humanas con una potencia de fuego superior. En la Tierra, todas las instalaciones defensivas entraron en alerta máxima. Carlos coordinó la respuesta desde el centro de mando. Su pantalla mostraba la flota aproximándose.
60 puntos brillantes moviéndose constantemente hacia la Tierra. Están dentro del alcance máximo, informó Lisa Hayes desde Alaska. Soluciones de puntería fijadas. Alto el fuego, ordenó Carlos. Dejen que se acerquen. Quiero asegurarme de que cada disparo cuente. La flota Siodar entró en el límite exterior de la zona defensiva de la humanidad, pasando la órbita de Marte. No detectaron fuego enemigo, ni ataques, solo silencio. Tienen miedo, sugirió el oficial táctico de Sarol. Saben que no pueden ganar. Pero Sarol no estaba tan seguro. Recordó un dicho de su mundo natal: las aguas más tranquilas esconden el peligro más profundo. Los humanos estaban demasiado callados. Deberían haber estado disparando desesperadamente, intentando alcanzar la flota mientras aún estaba lejos. En cambio, esperaban. La flota cruzó el cinturón de asteroides y entró en el sistema interior. Seguían sin recibir ataques. La inquietud de Sarol creció. De repente, el espacio estalló en fuego. 20 instalaciones de cañones de riel dispararon simultáneamente. Proyectiles de tungsteno silbaron a través del vacío a velocidades increíbles. Las naves Siodar activaron sus escudos a máxima potencia. Barreras de energía aparecieron alrededor de cada nave. El primer proyectil impactó el escudo de la nave líder. La barrera resistió exactamente 3 nancons antes de que la energía cinética la sobrepasara. El proyectil atravesó el escudo, el blindaje y la nave entera, de proa a popa. La nave explotó en un destello cegador. Otros 19 proyectiles dieron en el blanco en los siguientes 5 segundos. 19 naves más fueron destruidas. Maniobras evasivas, gritó Sartl. Formación dispersa. Fuego de respuesta. Pero las maniobras evasivas eran inútiles a esas distancias. Los proyectiles del cañón de riel recorrían la distancia más rápido de lo que las naves podían reaccionar, y el fuego de respuesta era igualmente inútil porque las naves Siodar no podían apuntar a nada en la superficie de un planeta mientras se movían a velocidad de combate. La segunda salva llegó 30 segundos después. Esta vez, las naves Siodar intentaron interceptar los proyectiles con armas de defensa puntual. Lograron destruir 2 de los proyectiles entrantes. Otros 18 lograron penetrar. Hemos perdido 38 naves, informó el oficial táctico con voz temblorosa. Las bajas son catastróficas. Los escudos son ineficaces. El blindaje es insuficiente. Señor, debemos retirarnos. Sarol observó cómo su flota se desmoronaba y sintió rabia y vergüenza a partes iguales. Se suponía que los humanos no eran capaces de hacer esto. El Imperio Corp había librado guerras durante miles de años. Habían conquistado sistemas estelares. Habían aplastado rebeliones. No habían perdido contra seres primitivos. Pero estaban perdiendo. Todas las naves, retirada, ordenó. Máxima velocidad. Sáquennos de su alcance. Las naves Siodar supervivientes viraron y huyeron. Carlos las vio alejarse en sus pantallas, resistiendo el impulso de ordenar otra descarga. La flota estaba destrozada. La amenaza, neutralizada. Seguir disparando solo sería una masacre. Alto el fuego, ordenó. Que huyan. En el centro de mando, la gente vitoreó. Se habían enfrentado a una flota de 60 naves de guerra y habían vencido. La Tierra estaba a salvo. La cámara del Consejo Galáctico se llenó de un silencio incómodo. Las proyecciones holográficas de los representantes de 17 especies mostraban distintos grados de conmoción e incredulidad. Los informes de batalla de la flota Siodar se habían transmitido a todos los mundos miembros. Los datos eran innegables. Las implicaciones, asombrosas. El alto consejero Dreven permanecía de pie en el centro de la sala, rígido por la rabia apenas contenida. Su imperio había perdido 38 naves de guerra y miles de guerreros en menos de 10 minutos de combate. Los supervivientes seguían huyendo de regreso al espacio corporativo, con sus naves dañadas y sus tripulaciones desmoralizadas.
Esto es inaceptable, dijo Drebnak con voz baja y amenazante. Una flota de 60 naves destruida por las defensas planetarias, por primitivos que ni siquiera pueden abandonar su propio sistema. El Imperio exige represalias inmediatas. Movilizaremos todos los grupos de batalla. Reuniremos aliados. Regresaremos con una fuerza abrumadora y les mostraremos a los humanos el precio de la rebeldía. La anciana Kirin se levantó lentamente de su asiento. No. Esa sola palabra tuvo tal peso que incluso Dreak guardó silencio. El Imperio Shoar no hará tal cosa, continuó Kirillin. Porque si regresan a la Tierra con una flota mayor, perderán más naves. Si atacan con todo lo que tienen, tal vez ganen, pero el costo será su imperio durante generaciones. ¿Es eso lo que quieren? ¿Vale su orgullo la destrucción de su civilización? Deben ser castigados, insistió Dreven. ¿Por qué?, preguntó la embajadora Tel Rose. Por defenderse, por negarse a rendirse. Los atacamos, consejera. Entramos en su sistema con naves de guerra e hicimos exigencias. Respondieron exactamente como lo haría cualquier especie soberana. La culpa es nuestra, no suya. El Consejo autorizó el despliegue de esa flota, señaló otro representante. Entonces el Consejo hizo fue un error, dijo Kirin, y debemos aprender de él. Los humanos no son primitivos que puedan ser sometidos por la fuerza. Son una especie guerrera con armamento avanzado y la voluntad de usarlo. Perdimos la oportunidad de guiar su desarrollo hace décadas. Ahora debemos afrontar la realidad en que se han convertido. El debate se prolongó durante horas. Algunas especies buscaban venganza. Otras querían poner en cuarentena la Tierra e impedir la expansión de la humanidad. Unas pocas sugirieron intentar negociar de nuevo, pero la mayoría comprendía que la situación había cambiado radicalmente. La humanidad no podía ser ignorada. No podía ser controlada. Habían demostrado ser capaces de defender su territorio contra fuerzas muy superiores en número. Finalmente, tras mucha discusión, el Consejo tomó una decisión. La humanidad sería reconocida como una potencia independiente. Ninguna especie miembro podría atacar la Tierra sin provocación. Los canales diplomáticos permanecerían abiertos para el comercio y la comunicación, pero no se presionaría a la humanidad para que se uniera al Consejo ni para que adoptara sus normas. En efecto, la galaxia reconocía que la humanidad era demasiado peligrosa para combatir y demasiado obstinada para controlar. De vuelta en la Tierra, la celebración duró días. Todas las naciones celebraron. Desfiles y ceremonias. Los soldados y científicos que construyeron la red de defensa se convirtieron en héroes mundiales. La presidenta Linda Hayes pronunció discursos sobre la fuerza e independencia de la humanidad. El mensaje era claro: la Tierra podía defenderse de cualquier amenaza. Pero en el centro de mando, el ambiente era más sosegado. Carlos estudiaba los datos de la batalla con el coronel Ben Hughes y la doctora Amy Collins. Habían ganado, pero la victoria había revelado verdades incómodas. Tuvimos suerte, dijo Carlos en voz baja. Sus escudos estaban optimizados para armas de energía. Sus tácticas asumían que dispararíamos a máxima distancia. Su formación los agrupaba para apoyarse mutuamente, lo que los convirtió en blancos más fáciles. Si hubieran estado preparados para armas cinéticas, si se hubieran dispersado, si hubieran sido más cautelosos, la batalla podría haber sido diferente. Amy asintió. La próxima vez que alguien nos ataque, estará preparado. Adaptará sus defensas. Cambiará sus tácticas. Nosotros también tenemos que adaptarnos. De acuerdo. Ben dijo, necesitamos ir más allá de los cañones de riel. Armas de energía para la defensa a corta distancia. Misiles para el combate a larga distancia. Mejores sensores, mejor seguimiento. Ganamos esta batalla, pero no podemos bajar la guardia. La general Kate Palmer entró en la sala y se unió a la conversación. He estado pensando en nuestra posición a largo plazo.
Hemos demostrado que podemos defender la Tierra, pero seguimos confinados a este sistema solar. Mientras no contemos con viajes a velocidad superior a la de la luz, somos vulnerables. Un enemigo podría bloquearnos, atacar nuestras líneas de suministro en el sistema exterior o simplemente esperar a que nos rindamos. Por lo tanto, necesitamos capacidad de viaje a velocidad superior a la de la luz. Carlos dijo, sí, pero desarrollarla nosotros mismos llevará décadas, tal vez siglos. Sin embargo, ahora que hemos establecido contacto con la comunidad galáctica, tenemos otra opción, el comercio. Tenemos algo que desean. ¿Qué podríamos tener que las civilizaciones avanzadas pudieran desear?, preguntó Amy. Kate sonrió. Nuestra tecnología armamentística. Todas las especies de la galaxia han pasado siglos optimizando sus defensas contra las armas de energía. Acabamos de demostrar que las armas cinéticas pueden vencer esas defensas. Nuestra tecnología de cañones de riel es valiosa. Podemos intercambiar los diseños por motores FTL, tecnología médica, lo que necesitemos. Ben parecía escéptico. ¿Quieren armar a potenciales enemigos? Quiero volvernos demasiado valiosos para que nos ataquen, respondió Kate. Si todas las especies de la galaxia tienen cañones de riel, ninguna tendrá ventaja. El equilibrio de poder cambia, pero de forma equitativa. Mientras tanto, obtenemos acceso a tecnologías que nos ayudarán a crecer y desarrollarnos. Era una estrategia audaz, arriesgada, pero también potencialmente brillante. El grupo la debatió durante horas, analizando cada ángulo y considerando cada consecuencia. Finalmente, acordaron presentar la idea a la presidenta. 3 meses después de la batalla, la embajadora T.L. Rose regresó a la Tierra. Esta vez, no había exigencias ni ultimátums. Llegó como una auténtica diplomática que buscaba establecer relaciones adecuadas entre la humanidad y el Consejo Galáctico. La presidenta Linda Hayes la recibió en la misma estación espacial donde su encuentro anterior había fracasado, pero el ambiente era completamente distinto. Ambas partes se trataron con respeto. Deseamos disculparnos, dijo T.L. Rose. El Consejo abordó el primer contacto de forma incorrecta. Dejamos que el miedo y la arrogancia guiaran nuestras decisiones. Muchas especies sufrieron a causa de nuestros errores. Nosotros tampoco fuimos inocentes, respondió Linda. Quizás fuimos demasiado rápidos para ver amenazas y demasiado lentos para comprenderlas, pero podemos seguir adelante. Pasaron días negociando el marco de la relación de la Tierra con la comunidad galáctica. La humanidad seguiría siendo independiente y soberana. No estaría obligada a unirse al Consejo ni a seguir sus leyes, pero establecería embajadas, firmaría acuerdos comerciales y participaría en intercambios científicos. El acuerdo más importante implicaba la transferencia de tecnología. La Tierra compartiría sus diseños de cañones de riel con las especies interesadas. A cambio, la humanidad recibiría información detallada sobre motores de velocidad superior a la de la luz, materiales avanzados, tratamientos médicos y otras tecnologías que acelerarían su desarrollo. La doctora Amy Collins dirigió el equipo que estudió las especificaciones del motor FTL. Lo que aprendió fue a la vez emocionante y aleccionador. La tecnología era mucho más compleja que cualquier cosa que los humanos hubieran logrado hasta entonces. Llevaría años comprenderla por completo y décadas. Implementarla, pero era posible. La humanidad llegaría a las estrellas. En 5 años, la primera nave humana se estaba construyendo un motor de propulsión superlumínica. La nave se llamaba Pioneer, un nombre apropiado para el primer paso de la humanidad más allá del sistema solar. El capitán Danny Wright fue seleccionado para comandarla, con la teniente Lisa Hayes como su oficial ejecutiva. La Pioneer llevaría una tripulación de 200 personas, entre científicos, ingenieros, diplomáticos y soldados. Su misión era explorar sistemas estelares cercanos, contactar con otras civilizaciones y establecer la presencia de la humanidad en la galaxia. Carlos,
ahora ascendido a general y al mando de todas las fuerzas espaciales de la Tierra, observaba la construcción desde la plataforma de observación del astillero orbital. La Pioneer era enorme, más grande que cualquier otra nave construida por la humanidad hasta entonces. Estaba equipada con cañones de riel para la defensa, pero también con conjuntos de sensores para la exploración y bodegas de carga para mercancías. Es difícil creer lo lejos que hemos llegado, dijo Amy Collins, de pie a su lado. Había sido ascendida para dirigir la División de Investigación Científica de la Tierra y era responsable de integrar tecnología alienígena en los diseños humanos. Empezó con una prueba en el desierto, respondió Carlos. Ahora estamos construyendo naves espaciales. ¿Crees que estamos listos?, preguntó Amy. ¿Listos para formar parte de la comunidad galáctica? Carlos reflexionó sobre la pregunta. Creo que estamos tan listos como jamás lo estaremos. Hemos demostrado que podemos defendernos. Hemos demostrado que podemos adaptarnos y aprender. Hemos demostrado fuerza y determinación. El resto lo iremos descubriendo sobre la marcha. El coronel Ben Hughes, ahora principal asesor militar de la humanidad ante el cuerpo diplomático, se unió a ellos. El Consejo nos observa atentamente. Todas las especies quieren ver qué harán los primitivos agresivos ahora que tienen capacidad de viaje hiperlumínico. Algunos esperan que empecemos a conquistar a nuestros vecinos. Otros piensan que comerciaremos pacíficamente. Todos especulan. Bien, dijo Carlos. Que especulen. Que se pregunten. Mientras respeten nuestras fronteras y nos traten con justicia, seremos buenos vecinos. Pero si alguien vuelve a amenazar la Tierra, aprenderá la misma lección que aprendió el Consejo. ¿Y cuál es esa lección?, preguntó Amy con una sonrisa. Que la humanidad no se rinde, que luchamos por lo que creemos, que pagaremos cualquier precio para proteger nuestra libertad. Carlos hizo una pausa. Y que nuestros cañones de riel dieran en el blanco. En los archivos del Consejo Galáctico, los historiadores comenzaron a registrar este periodo de contacto con la humanidad. Los informes eran detallados y extensos, analizando cada aspecto del encuentro. Las generaciones futuras estudiarían estos registros, aprendiendo de los errores y los aciertos. Un informe escrito por la propia anciana Kirin se volvió particularmente influyente. Concluía con un pasaje que sería citado durante siglos. Los humanos poseían una ventaja crucial que no supimos reconocer hasta que fue demasiado tarde. No tenían nada que perder. Ya estaban solos, ya eran autosuficientes, ya eran capaces de sobrevivir sin apoyo galáctico. Amenazamos con quitarles cosas que nunca habían tenido. Les ofrecimos beneficios que no necesitaban. Asumimos que temerían el aislamiento, cuando no habían conocido más que aislamiento en toda su existencia. Para cuando nos dimos cuenta de nuestro error, se habían armado con armas cuya existencia habíamos olvidado. Reintrodujeron la guerra cinética en una galaxia que la había abandonado. Y al hacerlo, cambiaron el equilibrio de poder para siempre. El documento finalizaba con una simple advertencia a los futuros miembros del Consejo. Jamás subestimes a una especie que ha aprendido a sobrevivir sola, y jamás amenaces a una especie que no tiene nada que perder. Los humanos nos enseñaron estas lecciones a un precio muy alto. No las olvidemos. En la Tierra, la vida continuó con una nueva sensación de posibilidad. Los niños crecieron sabiendo que los extraterrestres eran reales y que la humanidad se había ganado su respeto. Los científicos trabajaron en proyectos que habrían sido imposibles tan solo unos años antes. Las fuerzas militares se entrenaron para misiones más allá del sistema solar. Los diplomáticos se prepararon para negociar con docenas de especies diferentes. Carlos se retiró del servicio activo tras 20 años al mando de las Fuerzas de Defensa de la Tierra. Dedicó su jubilación a la enseñanza en la Academia Militar, compartiendo sus experiencias con las nuevas generaciones de oficiales. Su primera clase siempre comenzaba igual. Cuando disparamos nuestro primer cañón de riel, creíamos que estábamos probando un arma. No nos dimos cuenta de que estábamos anunciando nuestra presencia a la galaxia.
No sabíamos que otras especies nos observaban. No podíamos imaginar que una simple prueba conduciría a la guerra, la diplomacia y todo lo que vino después. Pero esto es lo que aprendí de esa experiencia. A veces, los momentos más importantes de la historia surgen de acciones sencillas. Construimos un arma para defendernos. La disparamos para demostrar su eficacia. Y al hacerlo, lo cambiamos todo. La doctora Amy Collins continuó su trabajo en tecnologías avanzadas, desarrollando finalmente sistemas híbridos que combinaban la ingeniería humana y alienígena. Su mayor logro fue una nueva generación de armas que utilizaban principios cinéticos y energéticos, creando efectos devastadores que ninguno de los dos enfoques podía lograr por sí solo. Otras especies comenzaron a adoptar sus diseños, convirtiendo la tecnología humana en un estándar en toda la galaxia. El coronel Ben Hughes se convirtió en el primer embajador de la Tierra ante el Consejo Galáctico. Negoció tratados, resolvió disputas y representó los intereses de la humanidad con habilidad y determinación. Bajo su liderazgo, la influencia de la Tierra en los asuntos galácticos creció de forma constante. Nunca olvidó la lección de su primer contacto. El respeto se gana con la fuerza, pero se mantiene con la sabiduría. La Pioneer despegó según lo previsto, con el capitán Danny Wright al mando. Su misión de explorar y establecer contacto con nuevas civilizaciones superó todas las expectativas. En 10 años, la humanidad había establecido relaciones diplomáticas con 40 especies diferentes y abierto rutas comerciales a través de una docena de sistemas estelares. Y durante todo este tiempo, la red de defensa de la Tierra permaneció activa y preparada. Las instalaciones de cañones de riel recibían mantenimiento y mejoras periódicas. Se añadieron nuevos sistemas de armas. Las redes de sensores se expandieron por todo el sistema solar y más allá. La humanidad jamás olvidó que su independencia se había forjado con fuerza y vigilancia. La galaxia aprendió una lección crucial cuando la humanidad disparó su primer cañón de riel. Aprendieron que el avance tecnológico no siempre sigue patrones predecibles. Aprendieron que la determinación y la creatividad podían superar las ventajas convencionales. Aprendieron que subestimar a una especie por su aparente primitivismo era un error peligroso. Pero, sobre todo, aprendieron que la humanidad ya no estaba sola en el universo y que el universo era mejor gracias a ella.